Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, recuerdo que esta escuela es para todos, indiferentemente de la religión que tengan, y que ustedes deben invitar a las demás personas que no son de la Iglesia Católica también que vengan a estudiar la Biblia. A esos que les llegan a ustedes en la casa todos los días a predicarle, tienen que invitarlos a la escuela de Biblia, que vengan y que aquí nos expliquen la Biblia y que compartan con nosotros las Escrituras. Esto es abierto a todo el que quiera, de modo que debemos tomar conciencia de eso, que esto es una escuela de Biblia ecuménica. Aquí puede venir quien quiera. Es más, todavía se le da la oportunidad para que exponga su doctrina si quiere, y podemos estudiar. Esto es para enriquecernos, esto para el católico debe conocer su fe, y el que no es católico también debe conocer qué es lo que creemos los católicos y por qué. Y si viene algún hermano que no es católico, nos puede expresar la doctrina que ellos enseñan y el por qué, y así todos nos enriquecemos. Bien, vamos a comenzar con el Evangelio de San Lucas. Ayudante del Evangelio de San Lucas, capítulo 8. Vamos a leerlo desde el versículo 4 en adelante. San Lucas, capítulo 8. Capítulo 8, versículo del 4 en adelante. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades, y Jesús se puso a hablarles por medio de comparaciones o parábolas. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino, lo pisotearon, y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas, brotó, pero luego se secó por la falta de humedad. Otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y la otra cayó en tierra buena, creció y produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: escuchen pues, si ustedes tienen oídos para oír. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Escuchen la comparación, la explicación. Jesús les contestó: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás le llega en parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Aprendan lo que significa esta comparación. Vamos a aprender lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Ahí, deténganse. La semilla del reino de los cielos. ¿Cuál es? Entonces ya comprenderán por qué estamos comenzando esta escuela de Biblia. ¿Por qué nos hemos reunido a estudiar la palabra de Dios? Porque según el maestro,
Esta palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Si ustedes y yo no cultivamos esta semilla en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, apague y vamos que perdimos el tiempo. La semilla es la palabra de Dios. Una comunidad se edifica, una comunidad crece, una comunidad da fruto de vida eterna, solo y únicamente solo si se siembra la palabra de Dios. Si no sembramos la palabra de Dios, no somos trabajadores del reino. Porque los trabajadores del reino siembran la palabra de Dios. Podríamos hacernos una pregunta hasta este momento. La primera preguntita que podríamos hacernos: ¿he sido trabajador? No me pregunto de la parroquia tal, de la escuela católica tal. Me pregunto, ¿he sido trabajador del reino de los cielos? Padre, yo sí, porque yo soy catequista. Señor o señora catequista, ¿ha sembrado la palabra de Dios en los muchachos? ¿Les ha enseñado a manejar la Biblia, a buscar citas y a comer de ese alimento espiritual, y ha sembrado esa semilla en la mente y en el corazón de los niños? Si la respuesta es no, usted será catequista, pero no trabajador del reino. No ha sembrado la semilla del reino. Padre, yo le enseñé catecismo. No, le estoy preguntando, ¿la palabra de Dios? ¿Ha sembrado la palabra de Dios? Esa es la semilla del reino. Le doy entonces aquí una clave. ¿Ahora comprenden por qué la mayoría de la catequesis no sirve para nada? Y los niños van y hacen la primera y última comunión. Aquí está el secreto. Aquí, agárrenlo. Porque los catequistas están enseñando cosas muy valiosas, muy importantes, pero no están sembrando la semilla del reino de los cielos. Y nunca olvide que si usted siembra maíz, no le van a hacer yuca. ¿Qué pensaría alguien que te viera sembrar maíz y que tuviera todo el día que nazca yuca, que nazca yuca, que nazca yuca, que nazca yuca? Le dirían tonto. Porque lo que usted siembra, eso nace. Usted agarra a los niños de catequesis o a sus hijos y le enseña todo menos la palabra de Dios, y que este niño sea santo, y que vaya a misa todos los domingos, y que sea un buen cristiano. Tonto. Lo que siembra vas a recoger. La semilla del reino es la palabra de Dios. Ahora comprenden entonces el sentido de esta escuela. Esta escuela no es para otra cosa, sino para sembrar la semilla del reino. Así que el que quiera patria, ¿qué digo? El que quiera la semilla del reino, venga conmigo. El que quiera escuchar la palabra de Dios, venga conmigo. Porque es que no le voy a predicar otra cosa. Porque estoy convencido 100% que es la semilla del reino la que tengo que sembrar. Y el que no quiera escuchar la palabra de Dios, pues las puertas están abiertas. Pero el que tenga sed de Dios, el que quiera escuchar la palabra de Dios, a eso hemos venido. Y por eso vamos a estudiar la palabra de Dios. No me pidan otra cosa. La palabra de Dios es la que vamos a estudiar, porque esta es la semilla del reino. Jesús dijo, aprendan lo que significa. En primer lugar, la semilla, léalo. La semilla es la palabra de Dios. Aprenda lo que significa esta comparación. ¿Se nos fue el sonido? O préndalo o apáguelo, ¿cómo era?
Ajá, ahora sí creo. Tampoco. Aprendan lo que significa esta comparación. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Recuerda que comenzó diciendo antes, salió el sembrador a sembrar. Salió el sembrador a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino. Un poquitico más atrás, donde dice salió el sembrador a sembrar. ¿O cómo? El sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Ese sembrador es usted, catequista. Ese sembrador soy yo, sacerdote. Ese sembrador es usted, religiosa. Ese sembrador es usted, padre de familia. Ese sembrador es usted, educador. Ese sembrador es usted, cristiano. Ajá. Ese es el sembrador. ¿Y qué salió a sembrar? La semilla. ¿Y cuál es la semilla? Ahora comprenden que vamos a sacar 0,1 cuando lleguemos al reino de los cielos. 0,1 por el pecho. Muy religiosa, muy catequista, muy sacerdote, muy cristiano, pero 0,1. Sembró todo menos la palabra de Dios. Perdemos el tiempo en muchas cosas. Padre, ¿usted me está diciendo que está perdiendo el tiempo? Sí. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. La semilla del reino es la palabra y el sembrador sale a sembrar las semillas del reino. Y no recuerdan que una vez dijo, mientras los trabajadores del reino duermen, el enemigo sale y siembra. Así sano. Mientras los trabajadores del reino, ustedes y yo dormimos. ¿Por qué dormimos? Porque no sembramos la palabra de Dios, porque ni siquiera sabemos buscar una cita, un capítulo, un versículo, porque ni siquiera leemos al día. Levanten la mano los que leen al día la palabra de Dios. No, mejor no la levanten. Sí. Y levanten la mano los que ven televisión todos los días. Pareciera que la semilla del reino es el televisor. Para muchos. Esto daría pena. Delante de Dios esto da pena, que nos llamemos cristianos y que no leamos la palabra de Dios, que no la sembremos, la semilla del reino, y después nos quejamos. Por allá, yo no sé, sería verdad o sería mentira, pero si es verdad, es una historia, y si es mentira, es un chiste. Agarraron a un muchacho y lo metieron preso. Le salió no sé cuántos años de cárcel porque había robado. Y cuando ya lo metieron en la cárcel, ya lo iban a sentenciar, ya estaban todos para el juez dar la sentencia. El juez llega y dice, llámeme, era un joven de algunos 18 años, llámeme al papá y a la mamá de este muchacho. Trajeron. Le dijeron, ¿ustedes le enseñaron la palabra de Dios a este muchacho? No. ¿Ustedes le enseñaron los 10 mandamientos a este muchacho? No. Este muchacho no va preso solo. Va preso con el papá y la mamá. Y cuando se sepa los 10 mandamientos y cuando aprenda a leer la palabra de Dios, sale de la cárcel. Esa es la sentencia. He dicho, caso cerrado. Yo creo que así deberían ser todos los jueces. Ahí irían presos todos los católicos. La semilla es la palabra de Dios. Siga leyendo. Pero aquí Jesús nos viene a decir que cuando se siembra la semilla del reino, hay 3 o 4 clases de terreno. 3 o 4 clases de terreno donde va a caer esa semilla. Siga leyendo. Los que están a lo largo del camino son... El primero es
A lo largo del camino, el terreno a lo largo del camino, es decir, donde la gente camina, donde la gente pasa. Ahí ese es el primer terreno. Ese puede ser tú, ese puede ser yo. Vamos a ver qué clase de terreno somos o qué clase de terreno queremos ser. No importa lo que hayamos sido hasta hoy. Hoy vamos a examinar hasta dónde hemos llegado a ser. Pero también qué queremos ser de ahora en adelante. Primer terreno a lo largo del camino. Siga. ¿Quién es ese? Son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón. Ese es el primer grupo. Es aquel que ha escuchado la palabra, pero viene el diablo y se la roba. Le roba la palabra de Dios. Jesús nos advierte. Siempre que se va a estudiar la palabra de Dios, que se va a escudriñar, que se va a leer, que se va a meditar la palabra de Dios, tengan cuidado porque el diablo se la va a querer robar. ¿Seré acaso yo, Señor, ese terreno a lo largo del camino? Puede ser que hasta hoy tú hayas sido ese terreno a lo largo del camino. Puede ser. No importa. Lo importante es que a partir de ahora quiera ser el terreno bueno, que lo vamos a ver al final. El diablo quiere robarle esa palabra. Siga. Pues no quiere. Escuche por qué el diablo quiere robarle la palabra. Óiganlo. Del labio de Jesús, no es invento mío. ¿Por qué el diablo le quiere robar la palabra en castellano? ¿Por qué los católicos son perezosos para leer la Biblia? Óiganlo, óiganlo. Pues no quiere que crean y se salven. Porque el diablo no quiere que crean y se salven. Ahora observen para qué sirve la palabra de Dios. Primero, para que creamos. En castellano, la fe no se compra en la bodega, no se compra en Mercal ni en Pedeval, ni en la farmacia. No lo dan ¿cómo que lo dan eso? En los CLA, ¿se llama? En los CLA, ese engaño que tienen a la gente, esa miseria que le dan al pueblo. No se compra ahí tampoco. La fe, ¿dónde se agarra? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. El diablo no quiere que tú leas la Biblia, porque no quiere que te salves, no, porque no quieres que creas y te salves. Dos cosas. La palabra de Dios sirve para que usted crea, y la palabra de Dios sirve para que usted se salve. Porque al creer en la palabra de Dios se va a salvar fácil, porque la palabra de Dios es la carta que Dios nos ha escrito para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y al saber qué es lo que tenemos que hacer, fácil, nos salvamos. Fácil, nos salvamos. Es como cuando usted encuentra un mapa y usted sabe guiarse por ese mapa. Lee el mapa para llegar a donde hay un tesoro escondido. Bueno, ahí tiene, usted sabe llegar. La palabra de Dios es ese mapa que nos lleva, que nos orienta a dónde está el tesoro del reino de los cielos. Es el camino para nosotros seguirlo. Es la luz que nos guía, que nos orienta. Pero nosotros, hermanos, hemos perdido el interés por la palabra de Dios. En esta escuela de Biblia hay un solo objetivo: que ustedes aprendan a gustar, a saborear, a amar la palabra de Dios para que crean y se salven. Ese es mi objetivo. No he venido con otro objetivo. Si esta escuela de Biblia no sirve para que ustedes crean y alcancen la salvación, perdimos el tiempo. Aquí no venimos para recibir un título. No se le va a dar ningún título. Aquí no venimos para que ustedes se ganen el quino. No, tampoco. Aquí venimos para que ustedes amen la palabra de Dios, la gusten, la saboreen y encuentren en ella vida
eterna. Pero hay un enemigo común, el diablo, que no quiere que leamos la palabra de Dios porque no quiere que creamos y alcancemos la salvación. Entonces ya tenemos un primer dato aquí. La palabra de Dios nos ayuda a creer. Y segundo, a salvarnos. Repítalo y sigue con la otra. Lo que cayó a lo largo del camino otra vez. Lo repite y sigue. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Antes de seguir, ¿usted quiere ser ese terreno? Pilas entonces, pilas. No vaya a ser que el diablo le robe la palabra. Estamos advertidos. Esto es para nosotros. Siga. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría. Ay, aquí está el segundo grupo. Aquí hay otro grupo. Al escuchar la palabra dice, esto sí es lo que yo quería. No, hombre, esto sí es lo emocionante, recibir esta enseñanza. Hemos llegado donde queríamos. Queremos estudiar la palabra de Dios, queremos gustar la palabra de Dios. Esto es magnífico, esto es algo sabroso. Ajá. Pero ¿qué pasa? Pero no tienen raíz. No tienen raíz. ¿Siga? No creen más que por un tiempo. No creen más que por un tiempo. Y fallan en la hora de la prueba. Y fallan a la hora de la prueba. Este es el segundo grupo. Y si Jesús lo dijo, así será. Puede ser que usted sea del segundo grupo. Segundo grupo es aquel terreno pedregoso, donde por un momento le gusta la palabra de Dios, pero cuando llega a su casa se le olvidó todo. Y no se le olvidó simplemente por olvidarse, porque recuerde que la primera era que se le olvidaba y ya. Aquí la gustó. Ay, qué bonito que, y llegó a la casa y se le olvidó la palabra de Dios. Incluso en la fecha de la segunda escuela de Biblia se le olvidó. Ese era el primer grupo. Vino la primera y ay, qué bonito, pero ya la segunda no vino. El diablo le roba la palabra. Pero el segundo es el que cae entre espinos y que cuando viene el momento de la prueba, sí, todo es muy bonito, sí es verdad, pero yo tengo esta enfermedad. ¿Y cómo hago yo con esta enfermedad para creer en Dios? ¿Y cómo hago yo en esta enfermedad para sufrir con paciencia? ¿Cómo hago yo en esta enfermedad para amar a esa persona que me hizo daño? ¿Cómo hago yo en esta enfermedad? O ante este problema. Yo quisiera ir a la enseñanza de Biblia, sí, y continuar y leer la palabra de Dios. Pero eso que lo hagan los curas que no tienen nada que hacer y las monjas. Pero yo que soy un hombre trabajador, que yo me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche y no tengo tiempo para nada, ¿qué va a creer? Yo no puedo. Además yo soy maestra y la maestra, pues usted sabe, ¿no? Que tiene que programar todo lo de la escuela y después evaluar y después hacerle comida a los niños y comida al marido. Y esto no, pobrecita de yo no puedo. Las preocupaciones, el ajetreo, los trabajos le impiden. Hasta ahí llega la emoción, hasta ahí llega el gusto. Hay una excusa. El que quiera verdaderamente gustar la palabra de Dios tiene que tener presente el mandato de Dios. Dios sobre todas cosas. Llueva, trueno, relampaguee, yo debo leer, aunque sea un capítulo al día, la palabra de Dios. Y ese debería ser un propósito de la escuela de Biblia. Si ustedes no aprenden a leer, aunque sea el capítulo, hay un pan diario por ahí, el pan diario, aunque sea el de la misa del día, que usted no sea capaz de leer eso, está perdiendo el tiempo. De aquí te tiene que salir, aunque sea con ese propósito. Cuanto más se aprendieran a leer la Biblia,
un capítulo diario, comenzando por los evangelios. Y le doy un datico, pues. Los que quieran comenzar a leer la Biblia, lo más recomendable es comenzar por el Evangelio de San Marcos, porque San Marcos le escribió a los que nada sabían, a los que nada conocían, a los que estaban comenzando, a los principiantes. Y como nosotros vamos a comenzar, pues vamos a darle por ahí. Un capítulo diario, llueva, trueno, relampaguee. Cuando termine ese capítulo, al otro día el otro, y voy tratando de gustar. No es leer por leer como se lee un libro cualquiera. Es leer, rumiar, saborear, gustar la palabra de Dios. Después que lea San Marcos, pasó San Mateo, después San Lucas, después San Juan, todas las cartas, al llegar al Apocalipsis, no leo el Apocalipsis, lo dejo de último. Cuando llegue el Apocalipsis me paso al Génesis, leo todo el Antiguo Testamento, vuelvo a leer todo el Nuevo Testamento y por último leo el Apocalipsis para poder entender todo lo que la Sagrada Escritura dice. Un capítulo diario. 1 hora al día. Mucho, Padre, mucho. Es la semilla del reino que usted está sembrando en su mente y en su corazón, en su vida, en su hogar. Mucho. Y más todavía si pudiera leerlo con su familia, o lo que lees, agarra lo que más le gusta y lo comparte con su familia, que ellos también escuchen la palabra. El primero es aquel que escucha la palabra de Dios, el diablo se la roba, se acabó. Segundo, lo que cae en piedras, no tiene raíz, no tiene constancia. Comenzó a leer la palabra de Dios hoy con toda la fuerza, mañana ya no la lee. Pasó mañana, ay, qué pereza. Ay, además ese cura ya se fue y quién sabe dónde estará. Y yo aquí como una tonta, como un tonto leyendo la Biblia, qué bobo que soy yo. Además mi marido no me ayuda en esto, mi mujer tampoco. Los que tienen de dos, tanto marido como mujer. O mis hijos no me ayudan. No, a usted no le importa a nadie. Vas a leer la palabra de Dios tú. Ese es el detalle. Ahí está el secreto. Si logramos esto, la escuela ha sido un éxito. Porque en la escuela venimos a aprender. Y venimos a aprender precisamente, ante todo, a leer la palabra de Dios. Padre, yo no tengo Biblia, cómprese una. Mueva cielo y tierra, pero cómprese la Biblia. Siga. Lo que cayó... Si quiere, déjenle para que vean. Él y ella, una voz masculina, una voz femenina, a ver si... Sí, van los dos uniendo de ahí. Lo que cayó entre espinos son lo que han escuchado, pero las preocupaciones, la riqueza... El diablo está enojado, hay una razón. Otra vez. Lo que cayó entre espinos... Lo que cayó entre espinos, cuidado, ese no es el terreno que tenemos que ser nosotros. Lo que cayó entre espinos son lo que han escuchado, pero las preocupaciones. Son los que escucharon, pero las preocupaciones, las riquezas, la riqueza y los placeres de la vida, los ahogan. Los ahogan. Yo quisiera practicar la palabra de Dios, pero ¿cómo hago? Yo soy muy rico. Y la palabra de Dios me dice, lo primero que me dice la palabra de Dios es que tengo que compartir con los pobres. ¿Usted sabe lo que significa eso, Padre? No, yo prefiero no leer la Biblia para no tener ningún problema. Si yo no leo la Biblia, yo sigo siendo rico, explotando a los pobres, robándole el sueldo a los obreros, pagándole lo mínimo que puedan y el sueldo mínimo siquiera les pago para yo enriquecerme, pero no puedo leer la palabra de Dios porque si no, si yo leo la palabra de Dios tengo que ayudar al vecino que no tiene cómo, entonces mejor no leo la palabra de Dios. Las riquezas, los placeres, no, mejor yo no leo la Biblia porque imagínense, la Biblia dice no cometerás adulterio. Y yo tengo a mi mujer y tengo la sucursal y la moza y... Bueno, Padre, usted sabe, ¿no? Si la suerte, que le llega a uno la suerte por ahí,
Y una chinita esa, una de 15, 16, que sea así como las medidas esas, 90, 90, 90. Bueno, eso. Oye, y usted sabe, ¿no, padre? Son oportunidades que no se pueden perder. ¿Cómo leer la Biblia, padre? Si a mí me gusta el michecito. Y en la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Mejor no leo la Biblia, para no tener problemas de conciencia. O dice la Biblia, no robarás. Y usted sabe cómo está la situación ahorita en Venezuela. Hay que robar, padre. Si uno roba se muere de hambre. Entonces me pongo a leer la Biblia. Entonces no me muero de hambre. Los placeres. No, padre, es que yo soy joven. Poner yo a leer la Biblia. Yo soy joven. La Biblia no me deja disfrutar la juventud. Uno en la juventud es que tiene que estar con una, con otra y con otra como un picaflor y aprovechar y disfrutar la vida. Y las jóvenes van por los mismos caminos. Las mujeres, la liberación femenina. Parece que la palabra de Dios estorba. No, la palabra de Dios no estorba. La palabra de Dios es la semilla del reino, que nos da la fe para nosotros poder caminar como Dios manda y nos alcanza la salvación. Pero si nosotros no estamos conscientes de eso, los placeres del mundo ahogan esa palabra. La hemos leído, la sabemos, la ahoga. La ahoga. Ahorita vi por televisión un colombiano, o en Colombia, no sé dónde. ¿Quién fue? Yo que sé que es uno de los actores importantes. Yo sé que creo que fue en Colombia, donde decía: ¿y quién es la Biblia para cuestionar a los homosexuales y para decirnos a los homosexuales que no podemos disfrutar nosotros la vida? Ricky Martin, algo así, palabras más, palabras menos. Yo soy malo para grabar menos, pero algo así. Ricky Martin era. ¿Y quién dijo que la Biblia nos iba a impedir a nosotros? ¿Por qué tenemos que hacerle caso a la Biblia? Algo así. A Ricky Martin no le gustaría leer la Biblia, no le gusta leer la Biblia y no quiere que usted y yo leamos la Biblia porque la Biblia nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, y a ellos no les gusta que le digan qué es lo malo. No les gusta que le digan qué es lo malo. El mundo de hoy no quiere saber qué es malo. El mundo de hoy quiere que usted y yo vivamos sin saber qué es bueno y qué es malo, para que los malos aparezcan como buenos y los buenos como malos. Si no, díganme en Venezuela, ¿por qué la gente no sabe distinguir quién es bueno y quién es malo? ¿Por qué no leen la palabra de Dios? Y viene un tonto y dice: es que yo soy bueno, yo hago cosas buenas. Y dice: sí, verdad, claro que sí. Vamos a votar por él, vamos a apoyarlo a él. Y se burlan. ¿Por qué se están burlando de Venezuela? ¿No es una burla que tienen en Venezuela? Y todavía hay gente ciega que dice: no, eso es muy bueno. Lo mejor que ha existido en Venezuela es... No han leído la palabra de Dios, no saben distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. No lo saben. ¿Cómo se les pide? ¿Están ciegos? ¿Y ustedes y yo? Como no leemos la palabra de Dios, tampoco somos capaces de decir nada. Y si somos los curas, nos cortan simplemente con que los curas no pueden meterse en política. Y con eso, con el cuchillo de cartón, ¡pum!, nos puñalearon. Un miedo a decir la verdad, cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos los profetas de Dios, que tenemos que decir, aunque no nos escuchen o no lo escuchen, tenemos que predicar la palabra del Señor. Y le tenemos miedo que le digan: ay, que los curas no deben meterse en política. Palabra de Satanás, eso no es palabra de Dios. Como no hemos leído la Biblia, decimos: eso es palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios, eso es palabra de Satanás. La palabra de Dios es que el sacerdote debe ser el hombre, la voz del que no tiene voz. Y tiene que decir la verdad al pueblo, a los políticos y a los no políticos, a todos. Pero como no leemos la palabra de Dios, nos da miedo. Nos da miedo decir las cosas. Siga. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. No llega a madurar. No llega a madurar. Siga.
lo que cae en tierra buena. Ojalá Dios sean todos ustedes esa tierra buena. Ojalá Dios. Lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra. Son los que reciben la palabra con un corazón noble. Corazón noble y generoso. Generoso. La guardan y perseverando dan fruto. Perseverando dan fruto. Observe. Jesucristo dijo que en esta escuela de Biblia había varios grupos de personas. Uno, aquellos que a lo largo del camino. Otro que entre espinos, entre piedras. Otro entre espinos y otro tierra buena. ¿Cuál grupo será usted? No sé. ¿Cuál grupo seré yo? No sé. Pero tenemos que elegir uno de esos. Padre, pero es que en la escuela de Biblia, miren, bastante vinieron. ¿Y cuántos irán a llegar? Jesús dice, unos se irán por lo largo del camino, otros entre piedra y otros entre espinos, y un grupito. Con ese grupito yo me conformo. Porque yo sé que aquí hay personas que están gustando, pero hay personas que no les gustan. Yo sé que aquí hay personas que están dispuestos a hacer la escuela hasta el final, otros que no están dispuestos. No importa, seguimos siendo amigos. Yo sé que muchos llegarán hasta el final, otros se quedarán. No importa. Jesucristo dijo, unos a lo largo del camino, otro entre piedra y otro entre espino. Lo importante es no lo que usted haya sido hasta ahora. Lo importante es lo que usted quiera hacer de ahora en adelante. A esto le vengo a predicar yo. A los que quieran ser esa tierra buena de ahora en adelante. Y a la vez, aquellos que quieran predicar la palabra de Dios de ahora en adelante. Y entonces, hermanos, así tendríamos el reino de Dios sembrado en la tierra. Así podríamos ser lo que Jesús le dijo a Pedro, pescadores. Vamos a ver cuando Jesús nombró a Pedro pescadores de hombres. Lucas capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Lucas capítulo 5. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué se agolpaba en torno de Jesús? Aquí está. Jesucristo no enseñaba otra cosa sino la palabra de Dios. Porque Jesucristo vino a sembrar la semilla del reino. Y la gente acudía porque le iban a predicar la palabra de Dios. Escúchenme esto. Por favor, escúchenme esto y créanlo. El día en que usted se tome en serio en predicar la palabra de Dios después de haberla gustado, la gente acudirá a su parroquia, acudirá a su catequesis, acudirá a su comunidad, acudirá a donde usted vaya, la gente acudirá. Porque la gente tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Así está escrito. Pondré sed y hambre, pero no de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios. Y la gente está sedienta. Solo. ¿Por qué se meten a los protestantes? Porque allá le brindan la palabra de Dios. Solo que se le enseñan mal. Pero la gente tiene sed de la palabra de Dios. Si usted predica la palabra de Dios en su comunidad, la gente irá. Claro, después de haberla gustado, de haberla saboreado, ¿no? No es así por así. Después de haberla saboreado, darla a los demás. Jesucristo predicaba la palabra de Dios y la gente acudía. Siga. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. A predicarle la palabra de Dios desde la barca a la multitud. Siga. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón había pescado toda la noche, no había sacado nada, ya habían lavado todo,
Y sin embargo Jesús dice, echa las redes a la derecha para pescar. Siga. Simón respondió, Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. No pescamos nada. Usted es catequista hace 50 años y está decepcionada. Usted ha trabajado en su parroquia tanto tiempo, no le ha visto el queso a la tostada. Usted está decepcionada. Usted como mamá está decepcionada con los niños que no le hacen caso, que usted pensaba que iban a ser muy cristianos y se le dieron fue pagano. Usted está decepcionada con este mundo porque la gente no quiere buscar de Dios. Y usted ha trabajado como legionaria, como cursillista, como el grupo juvenil del carismático, del camino, y usted no ve nada. Pero mire lo que dijo Pedro. Pero si tú lo dices, echaré las redes. ¿Siga? Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Observen aquí. Pedro era uno como nosotros. Había trabajado mucho y no había sacado nada. Y llegó un momento ya terminando su vida, terminando su pesca, toda la noche. Jesús le dice, tira las redes de la derecha. Pedro dice, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada, pero por tu palabra, por lo que dijiste, en tu nombre, echaré las redes. Observe, por la palabra de Jesús. No porque le naciera, no por gustar, sino por creer en la palabra. Observe cómo Pedro obtiene el milagro, porque creyó en la palabra. ¿Por qué usted de ahora en adelante va a comenzar a gustar la palabra y va a comenzar a dar catequesis bíblicamente? ¿Y por qué de ahora en adelante en su grupo de apostolado va a escudriñar las escrituras con sus compañeros? Porque ha trabajado tanto tiempo y nada. Pero por tu palabra echaré las redes. Tiró las redes y sacaron tantos peces que no eran capaces de sacarlo. ¿Usted quiere tener una pesca milagrosa en su vida? Cree en la palabra y en el nombre de Dios lanza las redes. Comience a trabajar con la palabra de Dios. Tira las redes. Y entonces cuando Pedro fue un hombre que creyó en la palabra, Pedro vio resultados que nunca había visto. Y es cuando Jesús en el versículo 10, lea el versículo 10, le dice a Pedro, lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan. El 8 entonces. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús. Ajá, siga. Diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Ajá, y escuche lo que Jesús le dijo. Pues tanto él como su ayudante se habían quedado sin palabra por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, compañero de Simón. Ajá. Jesús dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. ¡Ah, caramba! En adelante serás pescador de hombre. ¿Por qué lo nombró pescador de hombre? Porque había creído en su palabra. Y me llama la atención que dice que Pedro creyó en la palabra, pero cuando vio todo eso se quedó sin. Creyó en la palabra de Dios y se quedó él sin. Cuando usted y yo queremos ser pescadores de hombres, tenemos que quedarnos sin palabras nuestras. Y tenemos que trabajar con la palabra del Señor. Hacerle peso a la palabra de Dios. Creerle a la palabra de Dios, no a las palabras nuestras. Usted y yo le damos más importancia a la palabra nuestra que a la palabra de Dios. Y por eso no somos pescadores de hombres. Porque Jesús escoge pescadores de hombres a los que creen en su palabra. Usted puede ser de ahora en adelante pescador de hombres
sí. Cree en la palabra, quédate sin palabras, siembra la palabra del Señor. Siembra la palabra del Señor. Serás pescador de hombres. Ese fue ¿quién? San Pedro, ¿verdad que sí? San Pedro. Escuchen lo que dice San Pedro. Pues, ya les mostré cuando Pedro creyó en la palabra de Dios y se hizo pescador de hombres. Ahora vamos a escuchar cuando San Pedro nos cuenta su historia, o nos cuenta la historia suya o mía, o nos cuenta, o nos enseña, mejor así, nos enseña qué pasa cuando usted y yo creemos en la palabra y qué pasa cuando no creemos en la palabra de Dios. Vamos a ver que sea el mismo San Pedro que nos venga a hablar a nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer a San Pedro, el pescador de hombres. Primera de Pedro 1, 22, el pescador de hombres. ¿Por qué Pedro se convirtió en pescador de hombres? Óiganlo. Primera de Pedro 1, 22. Pásele a ella. Un ratico lee usted, un ratico ella. O sea, uno ella, uno usted, así para intercambiar la voz. Pedro 1, 22. Primera de Pedro 1, 22. Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior. Escuche. Al aceptar la verdad, escuche. Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior. Siga. De la que procede el amor sincero a los hermanos. Siga. Ámense pues unos a otros de todo corazón, ya que han nacido esta vez. Escuchen este pedacito de aquí para adelante, despacio, despacio. Ya que han nacido esta vez, ya que han nacido de esta vez, no de semilla corruptible, no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible de Dios, sino de la palabra incorruptible de Dios. Aquí viene San Pablo a decirnos entonces que ustedes y yo debemos nacer ahora de Primera de Pedro. ¿Y qué dije yo? Ay, perdón, cosas de la vida. San Pedro, el pescador de hombres. Dice, ¿por qué somos pescadores de hombres y cómo vamos a ser pescadores de hombres? Ustedes y yo ahora hemos nacido de la palabra. Repítalo de nuevo. Luego, donde dice, ya que hemos nacido. Ya que hemos nacido, ajá. Ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. Para San Pablo, para San Pedro, ¿qué es la palabra de Dios? Una semilla incorruptible. Pues ya va, no me empujes, mamita. Oye, me lleva pero a remolque, mano. Miren, antes de continuar, yo quiero decirle algo a ustedes. Acostúmbrense cuando lean la Biblia a leerla como lo que es, como palabra de Dios. No se acostumbren a leerla por leerla. Acostúmbrense a dejar que esa palabra vaya haciendo eco en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra de Dios no es un libro de cuentos, no es un libro cualquiera, es palabra de Dios. Y así es que le podemos sacar el sabor. Tenemos que leerla. Léalo otra vez, mamita. Ya que han nacido esta vez, no de semilla corruptible. Entonces ustedes y yo, si somos pecadores de hombre, tenemos que sembrar la semilla no incorruptible, la palabra de Dios, para que los niños nazcan de una semilla incorruptible, para que los miembros de la iglesia, los integrantes del grupo de apostolado nazcan de una semilla incorruptible. Esa es la semilla del reino,
la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que nacer de allí, de esa semilla incorruptible. Repítalo de nuevo y sigue. Ya que han nacido esta vez, no de semilla corruptible. Esta vez ustedes tienen que nacer no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible. Sino de la palabra incorruptible. A eso han venido a la escuela. A nacer de una semilla incorruptible que es la palabra de Dios. Siga. Del Dios que vive y permanece. Del Dios que vive y permanece. No es la palabra que ustedes y yo gustamos, no es palabra de hombre, es palabra de Dios, del Dios que vive y permanece. Siga. Pues toda carne es como hierba y su gloria como flor del campo. Toda carne es como hierba, como flor del campo. Y su gloria como flor del campo. Su gloria como flor del campo. ¿Quiere ver un ejemplo? El que fue presidente de Venezuela. ¿Se murió? ¿Se acabó? Como flor del campo. Su gloria como flor del campo. Sigue. La hierba se seca. La hierba se seca. Y la flor se cae. Y el poder y su gloria se le acaba. Ustedes verán que también un día Maduro le va a pasar lo mismo. Se acabó. Sigue. Pero la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor, esa que hoy está siendo sembrada en su mente y en su corazón, solo y únicamente si usted lo permite, ¿qué pasa? Permanece eternamente. Permanece eternamente. Esto es lo que tenemos que sembrar en los corazones de los niños para que permanezca. Ahora comprenden por qué los niños hacen la primera comunión y la última de una vez. Porque no le estamos sembrando la palabra de Dios que permanece eternamente. Y nos preguntamos, ¿y qué será lo que está fallando? Yo no sé, yo evalúo mi catequesis, yo doy la catequesis muy bien. O nos hacemos los locos, o nos hacemos los locos. Pero la palabra de Dios es clara. La semilla incorruptible que permanece eternamente. Eso no lo cambia nadie. Si usted siembra esta semillita en sus hijos, ¿quién se la roba? Nadie. En los niños de primera comunión, ¿quién se la roba? Nadie. Podrán pasar por momentos difíciles. Podrá llegar a la adolescencia. ¿Ustedes no se dan cuenta que Jesucristo también pasó por la adolescencia? ¿No recuerdan que en la adolescencia, cuando tenía 12 años, se perdió? Como cualquier joven. Pero la palabra de Dios había sido sembrada en su mente y en su corazón. ¿Dónde lo encontraron? En el templo, porque la palabra de Dios permanece eternamente. Incluso en la adolescencia, aunque se pierda, se va a encontrar siempre en el templo, con las cosas de Dios. Con las cosas de Dios. Si un papá y una mamá enseñan a sus hijos la palabra de Dios en la adolescencia, a los 12 años en adelante, a la edad de Cristo, se perderán, sí. Se perderán, que no saben qué hacer, para dónde agarrar. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el templo, porque le enseñaron la palabra de Dios. Y si no le enseñaron la palabra de Dios, ¿dónde lo van a encontrar? En las cantinas, fumando droga en las esquinas, en la cárcel, preso, o en el cementerio, o le metieron un pepazo. Esa es la realidad que estamos viviendo. La palabra de Dios permanece eternamente. Y ahora mire cómo San Pedro, el pescador de hombres, el que creyó en la palabra de Dios y el que nos dice que la palabra de Dios es una semilla incorruptible que permanece eternamente, nos dice que a pesar de eso, ustedes y yo no le hacemos caso a la palabra de Dios y nos estrellamos con la palabra de Dios. Escuchen, ahora capítulo 2, versículo 6, para no leer tanto. Versículo 6, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice la Escritura: yo voy a colocar en Sión una piedra angular. Yo voy a colocar en Sión una piedra angular.
escogida y preciosa. Escogida y preciosa. A ver, deténganse. Hay una piedra escogida por Dios y además es Preciosa. preciosa. Preciosa, no se le olvide, preciosa. Preciosa. Siga. Quien se afirme en ella, Quien se afirme, se apoye en ella. no quedará defraudado. Uy, papá, yo quiero encontrarme con esa piedra. Es preciosa y si me afirmo en ella, no quedaré defraudado. Siga. Ustedes pues que creen, Ustedes pues que creen, recibirán honor. recibirán honor. En cambio, En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores. Cristo es la piedra desechada por los constructores. Pero pongan cuidado, no solamente Cristo. El Cristo que es la palabra de Dios hecha carne, pero no solamente la palabra de Dios hecha carne es la piedra, sino que también es la palabra de Dios hecha escritura. Pongan cuidado. Que se ha convertido en la piedra angular. Siga. Piedra en la que la gente tropieza. Piedra en que la gente tropieza, pare la oreja. Y roca que hace caer. Siga. Cuando se niegan a creer en la palabra. Cuando se niegan a creer en su palabra. Cuando usted y yo nos negamos a creer en la palabra, ¿con qué chocamos? Con la piedra. Con la piedra, con la roca. Chocamos. Él es la piedra angular, la piedra preciosa, la piedra valiosa. Y si usted y yo nos negamos a creer en su palabra, chocamos con esa roca, chocamos con esa piedra. Entonces, la piedra que los constructores desecharon. ¿Quiénes son esos constructores? Ustedes y yo que estamos construyendo una familia sin la palabra de Dios, una parroquia sin la palabra de Dios, una catequesis sin la palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y todo aquel que no escucha la palabra de Dios, que no cree en la palabra de Dios, que no ama la palabra de Dios, choca contra la piedra. La pregunta entonces queda en el aire. ¿Usted quiere chocar contra esa piedra? ¿Qué tiene que hacer? Creer en la palabra de Dios. Afirmarse en la palabra de Dios. Una piedra angular en la que usted y yo nos podemos afirmar. Miren cómo lo dice. Ahora mire Jesús, cómo se burla Jesús de nosotros si no creemos en su palabra. San Lucas capítulo 6, versículo Lucas 6:46. San Lucas 6:46, como Cristo se burla de nosotros. Y además dice que hay dos grupos de personas. Uno, el que cree en su palabra, y otro, el que no cree. Pero ¿cómo comienza? Escuchen. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no cumplen mi palabra? ¿No hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué usted dice que cree en Dios y no lee su palabra? ¿Por qué usted dice que cree en Dios y no cree en su palabra? Repítalo de nuevo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Siga. Les voy a decir a quién se parece. Le voy a decir a quién se parece el católico que no lee la Biblia y el católico que sí lee la Biblia. Dos grupos, le voy a decir a qué se parece. Hermanos, no importa que hasta hoy ustedes no la hayan leído. Lo importante es que de ahora en adelante lo lean. Pues le voy a decir, no lo digo yo, eso no son palabras mías de yo. Le estoy dando capítulo y versículo para que ustedes se den cuenta que aquí no venimos a escuchar al Padre Toro, aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. Le voy a decir a qué se parece. Repítalo usted otra vez. Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí.
¿A qué se parece el católico que viene a Cristo, que no tropieza con la piedra angular, con la palabra de Dios? Dale. Y escucha mis palabras y las practica. Le voy a decir a quién se parece el que escucha mis palabras Y las practica. y las pone en práctica. Le voy a decir al catequista, al cursillista, al carismático, al legionario, al del camino, al grupo juvenil, a la monja, al cura, que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Le voy a decir a quién se parece. Díganme si esto no es una motivación a que leamos la palabra, a que creamos en su palabra. Díganme si no es Jesús que quiere que usted y yo nos animemos a leer su palabra. Claro. ¿A quién se parece el Señor? Dale. Se parece a un hombre que construyó una casa. Ajá. Cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Se parece a un hombre que construyó su casa sobre roca. Siga. Vino una inundación. Esta es la ventaja si ustedes leen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Miren los beneficios. Vino una inundación. Y la corriente se precipitó sobre la casa. Una corriente contra la casa. Pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Estaba bien cimentada sobre roca. Ese es el católico que lee la palabra de Dios y la pone en práctica. Nadie lo hace tambalear. Está firme sobre roca. Siga. Por el contrario, Por el contrario, usted escoge qué grupo va a estar. ¿Se acuerda el borrachito? Ahorita le recuerdo el borrachito. Por el contrario, el que escucha pero no pone en práctica, el que vino a la escuela se parece a y un me hombre. empuje. El que vino a la escuela, escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, dice: este cura se la fumó verde. Este viene a hablarnos aquí para primera tantas cosas que yo tenía que hacer y no la pone en práctica. Es que yo toda la vida he sido catequista así, yo toda la vida he sido del grupo de la iglesia así, y así moriré. Y no quiere cambiar. ¿Se parece? Se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra sin cimientos. Sobre arena. Siga. La corriente se precipitó sobre ella Ajá. y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. ¿Eso es lo que usted quiere en su vida? ¿Que sea un desastre en su vida? Observen que los dos grupos de católicos construyen. Uno construye sobre roca, tiene un hogar, tiene trabajo, tiene de todo, y está en un grupo de apostolado, fantástico, sobre roca, lee y cree en la palabra. Otro también tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su trabajo, también está en un grupo juvenil o en un grupo de la iglesia, pero no lee la palabra de Dios ni la pone en práctica. El uno se parece al hombre que construyó sobre roca, el otro también construyó. El problema es que construyó sobre arena. Mientras que no venga la tempestad, la corriente, y no venga esa cosa brava, no hay ningún problema, no se nota la diferencia. La diferencia está cuando venga la tempestad y venga esa corriente. Se cae y será una destrucción. ¿Usted quiere que su vida sea una destrucción? Construya sobre roca. ¿Se acuerdan todos de los borrachitos? La mitad se paró en la buceta, en el pasillo, y dijo: la mitad para allá son unos homosexuales y de la mitad para acá todos son unos ladrones. Se paró uno de aquí y dijo: un momentico, yo no soy ningún ladrón. Le dijo: muy bien, pase para allá. Tenemos aquí, de la mitad para acá han construido su casa sobre roca, porque han leído en la palabra de Dios y han creído en ella. Y la mitad para acá son unos sinvergüenza, vagabundos, raza de víboras, sepulcros blanqueados, que han construido su casa sobre arena. Un momentico, padre, yo no soy ningún sepulcro blanqueado, yo no soy aquel tonto que construyó sobre arena. Pase para allá. No hay ningún problema, pase para allá. Comience de ahora a leer la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Y si no, seguirá siendo un sepulcro blanqueado, raza de víbora, un fariseo hipócrita. Jesucristo fue claro. Jesucristo nos pone su palabra así de fácil.
El que escucha la palabra mía y no la pone en práctica se parece a eso. Hermano, mire, y eso está en la Biblia de ustedes, está en la Biblia mía. Observen que yo no estoy leyendo la Biblia. ¿Saben por qué yo hago el esfuerzo de leer, de no leer yo, de aprenderme la cita para dársela a ellos? Para que ninguno de ustedes, ni por internet, ni aquí en vivo, me diga, señor cura, esas son palabras suyas de usted. Sino para que tengan un fundamento sobre roca. Para que sepa que es la palabra de Dios quien les habla. Que yo solamente soy como este micrófono que se presta para que la voz llegue a todos. Para que la palabra de Dios llegue a los demás. Hermanos, hemos comenzado la escuela de Biblia para que aprendamos algo importante en nuestra vida. Lo que Dios tiene prometido en las Sagradas Escrituras para ustedes y para mí, si leemos las Sagradas Escrituras. Entonces tendremos éxito en nuestra vida. Entonces podremos nosotros disfrutar de las maravillas que el Señor nos promete en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no lo hemos creído? Porque nadie nos lo ha hecho saber. Hoy Dios nos está permitiendo gustar esto para que se animen a estudiar la Biblia. Hoy el primer día de la escuela de Biblia es una motivación, un por qué, un para qué leo la Biblia. ¿Qué gano si la leo? ¿Qué pierdo si no la leo? ¿Qué pierdo? ¿Qué gano? Vamos a escuchar cómo San Pablo le dice a los de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. A su vez, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor, cuando al recibir la palabra, probaron la alegría del Espíritu Santo. Otra vez, escúchenla. A su vez, ustedes se hicieron imitadores nuestros. Ustedes se hicieron imitadores nuestros. El apóstol está diciendo cómo nos hacemos nosotros imitadores de ellos. ¿Podemos imitar a los apóstoles? Sí. ¿Podemos imitar al mismo Cristo? Sí. ¿Cómo lo podemos imitar? Dale. Y del mismo Señor. Entonces somos imitadores. Nos parecemos a los apóstoles, a los primeros cristianos. Nos parecemos a Cristo. ¿Estamos imitando a Cristo? Sí y únicamente sí. Cuando al recibir la palabra, probaron la alegría del Espíritu Santo. Si hemos recibido la palabra de Dios, si hemos leído su palabra, si la hemos escuchado, si la ponemos en práctica, estamos imitando a los primeros cristianos, estamos imitando a los apóstoles y estamos imitando al mismo Jesucristo, al mismo Señor. Imitémoslo. Siga. En medio de fuertes oposiciones. Ah, caramba, pero habrá gente que va a estar en contra. El día en que usted lo vean con la Biblia, si usted hoy se toma en serio leer la Biblia, ¿qué le van a decir en la casa su marido o su mujer o sus hijos? Mamá se volvió loca. Ahora sí, la embarramos. Con una Biblia para arriba y para abajo. Ahora no tiene tiempo para nada sino para leer la Biblia. Se volvió loca mi mamá. Y si el marido, la mujer va a decir, mira, usted se volvió evangélico. Y la oposición será grande. Mire, hermano, cuando yo comencé a leer la Biblia, a mí me gustó, mi padre me dio en herencia. Eso fue herencia de mi papá y mi mamá. Me regalaron la herencia de leer la palabra de Dios. Y eso, bueno, yo miraba a mi papá leer la Biblia. Él trabajaba por allá de vigilante, él era vigilante. Y
me llevaba a ayudarle a vigilar. Me decía, hijo, mire, yo de 11 a, no me acuerdo si era a 1 o 2 de la mañana, yo voy a echarme un sueñito. Y usted está pendiente, ¿no, hijo? Cualquier cosa me llama. Está bien. A las 11 él se acostaba a dormir y yo me quedaba de vigilante. Pero uno chamo es curioso. Y yo comenzaba a revisar lo que papá tenía por ahí encima de las mesas, ¿verdad? Y papá siempre tenía un libro ahí. Y yo tenía la curiosidad, pero me daba miedo que papá se despertara y me viera revisándole las cosas. Y un día me llené de valentía y revisé el libro y era la Biblia. Era la Biblia. Y claro, y yo tenía que pasar todo el tiempo ahí, sin hacer nada. Agarré la Biblia y ya sabía que papá no se despertaba, porque ese cuando acostaba a dormir, claro, pobrecito, tenía que... Y yo comencé a leer la Biblia y siempre me llevaba él a acompañarlo a vigilante, y yo a leer la Biblia a escondidas de él me dejaba la Biblia ahí. ¿Qué será lo que los niños encuentran en su casa? Papá, ¿qué le encuentra el niño a usted? ¿Película pornográfica? ¿Y ya comenzaron a verla? Mi papá no me dejaba eso, mi papá me dejaba la Biblia. Qué diferencia, ¿verdad? Mi papá fue sembrando esa semillita. Mi papá llegaba a la casa y vamos a compartir la palabra de Dios. Trabajaba como cualquier persona. Cansado llegaba y nos reuníamos, vamos a compartir la palabra de Dios. Se aprendía las historias de la Biblia. A mí la que me encantaba era José vendido por sus hermanos. Cuando papá decía, vamos a compartir la palabra de Dios, ay papá, cuéntanos la historia de José vendido por sus hermanos. Nos la contaban casi todos los días, pero para nosotros era una belleza. No teníamos televisión, no teníamos luz, no teníamos nada. Y él nos contaba las historias bíblicas y eso era para nosotros fascinante. Sembraba la semillita del reino. De modo que ahora yo soy producto de lo que mi padre sembró. ¿Qué estamos sembrando? ¿Y somos conscientes de eso? ¿Tendremos fuerte oposición? Sí, hay gente que va a estar en contra de nosotros. Cuando yo comencé y entré al seminario, comencé a leer la Biblia así y entré al seminario, en el seminario nosotros teníamos desde las 5:30 de la mañana que nos levantábamos hasta las 9 de la noche que nos acostábamos, ya teníamos una normativa que debíamos hacer durante el día y no había tiempo para leer la Biblia. Tiempo para estudiarla como materia, pero no para saborearla. Y yo ya había agarrado la costumbre trabajando con mi papá, y agarré la costumbre de leer la Biblia. Y yo decía, pero Dios mío, ¿en qué momento? Y había un momento muy difícil en el seminario, que era después de la comida, que dice por ahí que el burro, ¿no? Que le da un sueño. Ajá, la hora del burro, un sueño. Y todos los muchachos pues iban a estudiar y terminaban dormidos en el cuaderno. Claro, después del almuerzo, el servicio y a estudiar. Qué bravo. Entonces yo decía, no, Dios mío, yo quiero leer la palabra de Dios en esa hora, o yo no puedo estudiar en esa hora, me quedo dormido. Pero si me ponía a leer la Biblia, más dormido me quedaba. Dije, pues el diablo no me va a fregar. Como sé que me va a quedar dormido, pues no me va a quedar. Sí, mire, Satanás, si usted me pone sueño, me arrodillo. Y comenzaba a leer la Biblia. Cuando ya el diablo me pasaba la cola para acá y yo como sentía que... O me la pasaba para acá y yo sentía que... Entonces yo decía, no, se fregó Satanás. Me arrodillaba y me ponía a leer la Biblia de rodillas. Y decía, muera Satanás, muera Satanás. Cuando me dolía la rodilla, muera Satanás, muera Satanás. Y leía 1 hora al día. Yo comencé así. Cuando mis compañeros se dieron cuenta que yo estaba leyendo la Biblia, lo digo y a veces me cuesta a mí creerlo, agarraba, se ponían de acuerdo los compañeros, me agarraban la puerta a golpes. Toro está loco, toro está loco, toro está loco, y dele en la puerta. Y yo decía, Dios mío, ¿se cansan ellos o me canso yo? Que se cansen ellos. Yo seguía leyendo y ellos dándole la puerta. Se cansaba el uno, agarraba al otro, y agarraba al otro. Al final se iban, yo no les abría la puerta.
bravo porque yo estaba leyendo la Biblia. ¿A usted qué le importa? No sufra, haga lo mismo. Pero una fuerte oposición. Me decía, ay, sí, a lo mejor va, sí, usted pone a leer la Biblia, a lo mejor mañana, quién sabe quién va a venir cuando llegue la hora del examen, a lo mejor el Espíritu Santo, y le dice, sí, yo creo en el Espíritu Santo y va a venir a ayudarme. Y le dedicaba tiempo a la palabra de Dios. En fuerte oposición, se burlaban de mí, me llamaban loco, me llamaban evangélico, me decían de todo. Pregúnteme a ver si me importaba. Cuando ustedes comiencen a leer la Biblia, su misma familia le llamarán locos, tontos. Lo van a despreciar, se van a burlar de ustedes. Pero eso es para ver si ustedes tienen constancia. A ver, es para probar. Porque si no pasan por la prueba, no pueden tener virtud probada. Virtud probada significa que ha pasado por la prueba. Y si no ha pasado por la prueba, usted no tiene virtud probada. Ya va por la prueba. Sigue el versículo 13. Versículo 13. ¿O se le acabó ya? Sí. Ah, no. Bueno, ahí. Entonces termina ahí. De este modo pasaron a ser un modelo para todos los creyentes. Ya, ese pedacito me hacía falta. Leyendo la palabra de Dios, seguimos el ejemplo de los santos y seguimos el ejemplo de Cristo. Pero no llegamos hasta ahí. Además, nosotros pasamos a ser modelo. Léalo. A ser un modelo para todos los creyentes. Pasamos a ser un modelo. Usted quiere ser un modelo, pero no de esos modelos que salen por televisión. Usted quiere ser un modelo en la vida cristiana. Lea la Biblia. Si usted lee la Biblia, usted es un modelo. No solamente sigue al modelo de los modelos que es Cristo. No solamente sigue el ejemplo de los apóstoles. Usted pasa a ser un modelo. Qué belleza. Si nosotros creyéramos esto, sería fantástico. Sería fenomenal. Ahora pasa en 2.13. Si no es en 2.13, entonces De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron. No cesamos de darle gracias a Dios, porque al recibir la enseñanza, la aceptaron. Siga. No como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios. Sino como palabra de Dios. No vamos a recibir estas escuelas, estas enseñanzas como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios, porque va a estar fundamentada esta escuela en la palabra de Dios. Entonces no la recibamos como enseñanza de hombres, sino como lo es palabra de Dios. Repítelo y sigue. De allí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron, no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios. Porque eso es realmente, y como tal actúa en ustedes los creyentes. ¿Por qué la recibieron como palabra de Dios? Porque eso es realmente. Y así es que surge en nosotros una transformación. Cuando la leemos como palabra de Dios, cuando la creemos como palabra de Dios, entonces ella nos va a transformar. ¿Por qué no nos ha transformado cuando nosotros leemos la Biblia? Porque no la leemos como lo que es, como palabra. Repítame lo último. A ver, léalo de aquella traducción, ¿cómo lo dice? ¿Es la misma traducción? Sí, la misma. Dale, a ver. De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios,
la aceptaron. A ver, No- otra que traducción que tenga ahí, otro que tenga, a mí me gusta otra traducción que tenga allí. ¿Quién tiene otra traducción distinta? ¿Usted? ¿Ah? ¿Cómo dice ahí? Venga, léame esa traducción. Por este momentico. Lo que pasa es que quiero leer una traducción que nos sea como más clarita. Vamos a escucharla. De ahí que también por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron no como palabra de hombre, sino cuál es la verdad como palabra de Dios, que permanece activa en ustedes los creyentes. Que permanece activa, eso me gusta. Que permanece activa entre ustedes los creyentes. La palabra de Dios permanece activa entre los creyentes. Si ustedes la reciben como palabra de Dios, ella permanece activa. Ya van a ver qué significa eso. Permanece activa entre ustedes los creyentes. ¿Cuál es el problema? Que no la recibimos como palabra. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque la leemos como un libro cualquiera. Porque no tenemos tiempo para meditarla, para saborearla, para gustarla. Porque la leemos afanados. No tenemos tiempo. ¿Por qué no la recibimos como palabra de Dios? Porque la recibimos y depende. Si me interesa, la agarro. Y si no me interesa, la dejo. Porque si la palabra de Dios me viene a decir algo que a mí no me guste, mejor me hago el loco y no le hago hincapié. Ustedes no se dan cuenta por qué la Santa Madre Iglesia nos enseña que cuando se lee la Biblia se dice palabra de Dios y la gente responde, la acepto como lo que es palabra de Dios, yo la acepto así, no tengo por qué cambiarla, no tengo por qué modificarla, no, es como es y punto. Y entonces esta palabra de Dios está activa entre nosotros. ¿Qué significa activa entre nosotros? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Lea. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es lo que significa activa entre ustedes los creyentes. La palabra de Dios es viva y eficaz. Escuchen, viva no es una palabra muerta. No es una palabra muerta. No es una palabra muerta. La palabra de Dios es viva Y eficaz. Segundo, eficaz. ¿Qué significa eficaz? Cuando una persona es eficaz, cuando sabe hacer las cosas bien, cuando hace lo que tiene que hacer. Es una palabra viva, no está muerta. Y hace lo que tiene que hacer. Es viva y eficaz. Esto es lo que nosotros no sabemos. Esto es lo que a nosotros se nos olvida, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hace lo que tiene que hacer. Siga. Más penetrante que espada de doble filo. ¡Ah, caramba! Una espada de doble filo se quedó en pañales. Más penetrante que una espada de doble filo. Ustedes van a ver ahorita el video. Ya montamos el video por internet, los que nos siguen por internet. Montamos el 1, el encuentro ecuménico 1, el encuentro ecuménico 2 y el encuentro ecuménico 3. Y viene el 4. Están esperando el 4 que está por montarse, para que está muy lento el internet. No la pueden montar. Ustedes verán cómo la palabra de Dios es viva y eficaz. Un debate con 3 pastores. Pastores comienzan ellos como ellos son,
a predicar como ellos predican, a enseñar lo que ellos dicen y hablan para allí y hablan para acá, y yo voy con la palabra de Dios adelante. Pácata, así, pácata, pácata. El primero habló, bueno, peleaban por hablar conmigo. Habló el primero, el segundo habló con menos fuerza, pero también todavía con fuerza, y cuando le tocó el tercero dijo no. Yo he estado escuchando la palabra y he estado leyendo la palabra, y con la palabra de Dios no se puede uno enfrentar. No puede chocar uno contra la palabra de Dios. Acepto que estoy en un error, acepto que he engañado a la gente y pido perdón por lo que he hecho. En público, ustedes lo van a ver en público. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Yo lo he visto. Lo he visto. Yo he visto con ateos, lo he visto con guerrilleros, lo he visto con políticos, lo he visto con militares, lo he visto con protestantes, cómo la palabra de Dios ha penetrado, mire, hasta lo más profundo del ser humano. Lo he visto con homosexuales, con ladrones, con drogadictos. He visto cómo la palabra de Dios ¡fum!, llega hasta lo más profundo del alma. Con brujos, santeros. Es una espada de doble filo que llega hasta lo más profundo del alma. Hermanos, si ustedes y yo creyéramos esto, ¿cuántas maravillas no haría Dios por nuestro medio? Pero no creemos en esto no lo creemos. No creemos que la palabra es una espada de doble filo, no lo creemos. Si lo creyéramos, andaríamos con ella, la leeríamos, la predicaríamos. Pero no lo creemos. Repítalo de nuevo y sigue. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Siga. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. No, en castellano, no hay criatura alguna que pueda resistir. No hay criatura alguna que pueda resistir. Si creyéramos esto, ¿qué no haríamos nosotros? ¿Qué no haríamos? Pero ustedes y yo pareciera que creyéramos en una Biblia, en una palabra de Dios muerta. No le damos importancia. A ver si la pego con esta cita. Isaías 55:10. Isaías 55:10, creo que es 55:10. Sí. A ver si es 55:10. ¿Qué dice 55:10? Como baja la lluvia. Y la pegué. Escuchen por favor lo que dicen las Sagradas Escrituras sobre lo que es la palabra de Dios. Escúchenlo. Esto no lo digo yo, no son palabras mías de yo. Esta es la palabra de Dios. Escúchenlo. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos. Póngaselo más cerquita, mamita, porque... ¿ah? Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. ¿Acaban de oír? Lo repetimos de nuevo, no vamos a comer este caramelo. Es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, llega hasta los tuétanos,
no hay ser humano que pueda resistir. Escuchen lo que dice Isaías ahora. Como baja la lluvia Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve allá sin haber empapado la tierra, como baja la lluvia de arriba y no vuelve arriba sin antes haber empapado la tierra. Siga. sin haberla fecundado ¿Sin haberla qué? fecundado Fecundado y haberla hecho y germinar. haberla hecho germinar. Miren lo que hace la palabra de Dios. Fecunda y hace germinar. Empapa. Primero tienen que empapar. Fecunda y hace germinar. Para que dé la simiente para sembrar Para que dé fruto y el pan para comer. y así podamos saciarnos. Así será la palabra que salga de mi boca. Así será mi palabra que sale de la boca. Siga. No volverá a mí con las manos vacías. No volverá a mí con la mano vacía. Y esto es palabra de Dios. Cuando usted predica la palabra de Dios, nunca se va a encontrar con las manos vacías. Ella hará su trabajo, va a empapar la tierra. Ella, ¿qué más va a hacer? Va a hacer, ¿va a qué? A fecundar, y va a hacer germinar, y va a dar fruto. Pero eso no será de hoy por mañana. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no creemos? Porque queremos sembrar la palabra hoy, la semilla, y ya mañana queremos estar comiendo mazorca. Hoy sembramos el granito de maíz y ya mañana, mi amor, arregle porque vamos a comer cachapa. ¿Y dónde está el maíz? No, mi amor, acabo de sembrar la semilla. Es católico, se le olvida que la palabra de Dios es una semilla. Que incluso la Biblia dice, unos son los que siembran y a nosotros nos gusta es cosechar. Y queremos sembrar y de una vez cosechar. No es que la palabra no sea viva y eficaz. No es que la palabra no dé fruto. Es que usted y yo no estamos convencidos que es una semilla que se siembra y que algún día va a dar Fruto. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice la Biblia, como la lluvia cae en la tierra y no vuelve a subir sin antes haberla empapado, a hacerla germinar, a hacerla fecundar, germinar, dar fruto. Así también en mi palabra no volverá a mí con las manos vacías. Si creyéramos eso, usted sería capaz de predicarle a su esposo la palabra de Dios. Cuando ve que está enmozado, en vez de pelearlo, usted lo agarra y le muestra donde dice la Biblia, no cometerás adulterio. Mire lo que dice aquí. ¿A mí qué me importa? Pues aunque no le importa, escúcheme, porque usted sabe que está sembrando la semilla. Usted sembraría la semilla en su hijo que está metido en la droga. Mamá, ya, no me importa. Le sigo predicando la palabra de Dios. Es la semilla. Algún día dará fruto. Bueno, hermanos, vamos en 5 minuticos de recreo. Nos tomamos un con café, puro café andino. Y ya regresamos.